Para realizar un cambio de precio en una orden de compra, lo podemos hacer mediante dos formas. Una es directamente en el registro info modificar el precio y la otra es modificar el precio en nuestra orden de compra. Vamos a iniciar con nuestra transacción ME12 que hace referencia a nuestro registro info. Para esto vamos a digitar directamente en nuestro campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta hacia logística, gestión de materiales, compras, datos maestros, registro info y entraríamos en modificar. Una vez que ya estemos en la pantalla principal de nuestro registro info, vamos a colocar el número del registro info que queremos modificar. Damos Enter y ya nos manda a la pantalla de datos generales. Para el cambio del precio nos vamos a ir hacia el icono de condiciones. Vamos a posicionarnos en el periodo de validez y le damos en el icono de seleccionar y ya nos envía a nuestras condiciones de precio. Vamos a colocar que nuestro precio de 20 ahora sea de 15 pesos. Damos Enter y guardamos. Y ya automáticamente nos indica que se ha modificado nuestro registro info con el cambio de precio que acabamos de realizar. Ahora bien, para hacer la modificación del precio en nuestra orden de compra vamos a utilizar la transacción ME22N. Vamos a generar un nuevo modo y digitemos en el campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta hacia logística, gestión de materiales, compras, pedido y entraríamos en modificar. Una vez que ya estamos dentro de nuestro pedido, vamos a irnos hacia lo que es el precio y le vamos a indicar que ahora en lugar de 20 van a ser 15 pesos. Damos Enter y guardamos. Y ya nos indica en la parte inferior izquierda que el pedido estándar se ha modificado con el precio que acabamos de colocarle de 15 pesos. Y básicamente estas son las dos formas en las que podemos cambiar el precio, ya sea por registro info o directamente en nuestra orden de compra.